El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al 9º programa de Economía y Negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En esta sesión tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre el emprendimiento y la innovación en la cuarta revolución industrial. Tenemos dos invitados especiales que nos acompañan desde México, la doctora Berta Hermila Madrigal Torres, profesora de la Universidad de Guadalajara, con más de 24 libros, escritora, conferencista e investigadora sobre liderazgo y emprendedurismo. De igual manera nos acompaña el doctor Marco Alberto Núñez Ramírez, doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Sonora. Le damos una cordial bienvenida, doctora Madrigal, doctor Marco Alberto, por estar presente y por compartirnos su perspectiva. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Igualmente, buen día a todos. Muchas gracias, doctor Vanegas, por la invitación. También le envío un saludo a la doctora Madrigal, desde aquí, desde Sonora, México. Gracias, igual para todos sus alumnos y maestros y comunidad en Bolivia, desde Guadalajara, Jalisco, México. Muchísimas gracias, un honor, estimados doctores. Vamos a comenzar señalando un comentario general. Desde un tiempo hasta esta parte, lo que es el tema del emprendimiento, la iniciativa, son capacidades que se deben desarrollar desde todo punto de vista y básicamente hoy en día que el entorno es cambiante, ¿no? Y el tema del emprendimiento y la innovación es una preocupación de diversos actores. Por ejemplo, estamos preocupados en las universidades, el sistema productivo, la sociedad y también con fines de políticas públicas. En tal sentido, queremos hacer una pregunta inicial cuando vamos a hablar de emprendimiento e innovación en la era de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa la cuarta revolución industrial? Bueno, gracias por cederme la palabra, doctora. Bueno, pues la doctora Madrigal y yo, un servidor, bueno, primeramente quiero comentar que he tenido la fortuna de trabajar con la doctora Madrigal durante algunos años. He aprendido bastante de ella y aprovechando la oportunidad, quisiera hacer difusión de un libro en el que estuvimos trabajando, que tiene, por cierto, el título de Emprendimiento e Innovación en la Cuarta Revolución Industrial. Nosotros comenzamos hablando en este libro sobre este concepto. Es relativamente nuevo, de hecho algunos desde el punto de vista laboral lo ubican en el 2011 en Alemania. Sin embargo, desde la parte académica esto ya existía, ya se hablaba de ello desde 1985. ¿En qué consiste la cuarta revolución industrial? Bueno, pues hablamos que la primera revolución industrial comenzó con la máquina de vapor, ¿no? Que obviamente que esto trajo un cambio, una disrupción en la manera de trabajar, de producir, y obviamente que esto benefició pues al desarrollo de las sociedades. Posteriormente, la segunda revolución comienza con el desarrollo de la energía eléctrica, que también pues trajo una aportación muy importante no solamente a la producción, sino también de producción de bienes y servicios, sino también a la calidad de vida de las personas. Posteriormente, con la llegada del Internet, se habla de la tercera revolución industrial, pero no termina ahí. Se habla desde esta época que había comentado, pues, de una cuarta revolución industrial donde se vinculan estos elementos y especialmente se centra en los efectos del empleo de la tecnología, del Internet, de la inteligencia
de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, en una interacción entre las personas y las máquinas entre sí. Y eso, gracias a eso, hablamos ahora de empresas, de organizaciones inteligentes, donde este tipo de desarrollos tecnológicos ha generado una nueva forma de producir, de ver las cosas, y una nueva forma de interactuar. Y además esto nos ha generado un gran reto para las instituciones de educación superior, las empresas innovadoras, de cómo desarrollar, formar al capital humano con el uso de las nuevas tecnologías y con el uso del Internet de las cosas, y para llegar a procesos de sistematización, robotización, pero no sin ello descuidar todo y desarrollar el talento y creatividad humana. Usualmente en las universidades, me imagino que en México también, acá en Bolivia, siempre entramos en una discusión sobre cuál es el perfil que debemos formar en las aulas, ¿no? Por una parte, digamos, hay un enfoque tradicional de que especialmente, y en diversas áreas, ¿no?, del conocimiento, formamos para que nuestros universitarios puedan ir ya al mercado laboral, a las organizaciones, y desde luego muchas veces los formamos de una perspectiva o un chip como dependientes, ¿no? Trabajadores, profesionales trabajadores. Sin embargo, hay una discusión de que, por ejemplo, en ciertas universidades privadas, de hecho tienen un lema: nosotros no formamos trabajadores o empleados, nosotros formamos emprendedores. ¿Cuál es la lógica hay esa discusión? ¿Cuál es la lógica y el rol que debe tener la universidad? ¿Debe dar alternativas? ¿Debe dar competencias? ¿El emprendedor nace, se hace? ¿Qué conocemos al respecto? Es una discusión, puede ser un tanto filosófica, ¿no? Y preguntas muy profundas, y gracias por ello. El gran reto de la universidad es formar emprendedores, líderes, innovadores, y no importa en el contexto que se vayan a desarrollar. Si se van a involucrar en una empresa ya establecida, eso implica que demanda esta líderes intrapreneurship que innoven en la misma empresa, que emprendan nuevos procesos, que emprendan nuevas innovaciones, o el que se va a desarrollar en un contexto independiente, que necesitamos mucho, que sean capaces de desarrollar y atender nuevos problemas económicos, sociales o políticos que demanda el contexto. Entonces necesitamos a los dos líderes emprendedores, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, o para que desarrollen empresa. Y también aquí cambiamos un poco el paradigma de que pensamos que formar emprendedores es únicamente para la empresa. El término de emprendimiento y el término de emprendedor son dos vocablos muy grandes y profundos, entonces que implican, por ejemplo, y luego nos vamos a hablar de otro tema, espíritu emprendedor. La universidad tiene que desarrollar ese espíritu emprendedor del joven para que éste sea capaz de emprender proyectos y llevarlos a buen fin, ya sean políticos, sociales, comerciales, empresariales, de asistencia social o salud, o en cualquier área del conocimiento. Entonces, y esto implica la multidisciplinariedad del emprendimiento y un cambio de paradigma total, que a veces pensamos que nada más en el área de administración y comercio podemos formar emprendedores. No, todas las áreas, todas las disciplinas necesitamos a personas con ese espíritu emprendedor, creativo e innovador. Ahora la pregunta, si se hace o nace, no sé si Marco nos quiera comentar, pero yo tengo una opinión muy interesante, y el gran reto que tiene la sociedad y las escuelas y facultades y universidades de formar emprendedores. Bien, comparto lo que comenta la doctora Madrigal. El término emprendedor es un concepto muy amplio. Si hoy hablamos de una cuarta revolución industrial, eso es gracias al surgimiento de ideas emprendedoras a lo largo de la historia. Pensemos en los primeros hombres que tuvieron que emprender
para poder enfrentarse a un mundo que desconocían, para poder salir de las cuevas, poder fundar ciudades, desarrollar la agricultura, desarrollar diferentes artefactos, hacer alianzas, etcétera, ¿no? De ahí viene el concepto de emprender, y como lo dice bien la doctora Madrigal, pues esto no solamente se enfoca a la parte de la empresa, sino también dentro y fuera, es decir, también tiene efectos en la misma sociedad y en el desarrollo del ser humano. En cuestión de esta pregunta que está involucrado a muchísimos académicos, si nace o se hace, quisiera remontarme a algunos estudios de los 60, donde David McClellan hablaba en una obra que se llama La Sociedad del Logro, identificó por ahí que los emprendedores tenían una personalidad orientada hacia la necesidad de logro, es decir, que algo que los movía era el alcanzar metas complicadas y que eso los hacía diferentes. Sin embargo, creo que la interpretación de esta pregunta va mucho más allá. Hay otra publicación de los finales de los años 80 que dice que el emprendedor se distingue no solamente por su personalidad, sino por lo que hace, es decir, por generar proyectos, ideas. Sin embargo, eso podría encasillarlo en la parte de la personalidad. La personalidad es algo con lo que nacemos, ¿no? Obviamente que también existe la influencia social de la familia, de la escuela, pero la mayor parte es genético. Entonces, si vamos por esa parte, decir que existe una personalidad más idónea hacia el emprendimiento, podríamos encasillarlo de que el emprendedor nace. Sin embargo, si fuéramos partícipes de esa postura del nacimiento del emprendedor, pues el hecho de estar platicando aquí sobre este tema y sobre su fomento, pues no tendría razón de ser. Es decir, que sí es cierto, existen personas que nacen con ciertas cualidades dentro de su personalidad que les facilitan el emprendimiento, algunas que tienen facilidad, por ejemplo, para la comunicación, para el ejercicio del liderazgo, para que puedan dominar sus emociones como inteligencia emocional y otros elementos que han sido detectados como variables favorables para el ejercicio emprendedor. Sin embargo, también eso se puede aprender y uno pues de los escenarios donde se lleva a cabo ese aprendizaje, pues también aparte de la familia, pues es la universidad, que una de sus razones de ser, como ya lo dijo la doctora Madrigal, no solamente es formar personas competitivas para el mercado laboral, sino también personas que puedan ejercer la creatividad y llevar a cabo proyectos que beneficien el desarrollo de ideas que generen valor para la sociedad. Muy bien, cuando hablamos, entonces podríamos decir de que el emprendedor, por una parte hay rasgos psicológicos que son importantes, nace, pero también se hace, ¿no? Podríamos señalar eso. Y en el rol de las universidades, básicamente, ¿cuáles son las competencias que se deben desarrollar en ese sentido de hacer y de fomentar el tema del emprendimiento? ¿Qué competencias se requieren en términos de emprendimiento, innovación que deben ser desarrolladas? No solamente en términos actuales, ¿no? En la situación presente, sino, por ejemplo, haciendo una proyección 10 años hacia adelante, no sé, por ejemplo, hacia el 2030. ¿Cuáles son las competencias que se deben desarrollar? Doctora Madrigal, por favor. Bueno, son varias, pero una principalmente cuando queremos emprender algo o queremos investigar algún tema, primero tenemos que hacer una previsión y una perspectiva, lo que es el presente y el futuro hacia dónde vamos. Y uno de ellos, una de las competencias elementales es la visualización de problemas y solucionar los problemas. Entonces ahí ya todo emprendedor buscamos con su emprendimiento solucionar un problema y atender la perspectiva a corto y largo plazo de ese problema. La innovación es muy importante. ¿Qué estamos haciendo? Pero ¿qué podemos manejar o qué podemos manejar en un proceso más proactivo y más versátil? Así como el trabajo en equipo. Vivimos en una sociedad muy competitiva
tanto en la familia, en la empresa, en las organizaciones y los países. Estamos hablando de competitividad, pero ello implica formar equipos colaborativos, tanto a nivel micro como a nivel macro. Por eso las grandes redes de colaboración, y hoy en día que los jóvenes, los empresarios, tienen las herramientas que les da el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, son capaces de establecer equipos a corto, equipos de trabajo locales e internacionales o regionales. Entonces, sí deben de tener estas competencias de trabajar en equipo, la fluidez de las ideas y sobre todo algo muy importante que nosotros le llamamos la inteligencia social y una habilidad cívica social de comprender su sociedad, su entorno a nivel macro y a nivel micro. Y entonces si el emprendedor, el empresario, el estudiante o el político tiene esa civilidad, esa comprensión de su entorno, le será más fácil solucionar problemas tanto micros como macros. Y otro, hablando también ya a nivel personal, lo que es la fluidez y la inteligencia emocional. Y eso habla de qué habilidades de liderazgo deben de desarrollarse y entender. Y muchas de las teorías del emprendedor y del emprendimiento nos hablan de teorías que van involucradas diferentes disciplinas. Y por eso es la multiculturalidad de este emprendimiento. Por eso es lo que decía antes, no nada más en el área de economía y negocios, sino en todas las demás áreas, porque tenemos, ya lo decía el doctor Marcos, tenemos teorías que hablan del emprendedor en sí, motivacionales, de reconocimiento, del logro, de la gran persona, pero tenemos teorías del emprendimiento que ahí ya estamos hablando desde el aspecto de las teorías clásicas, de las teorías económicas, sociológicas, antropológicas, culturales y sobre todo las tecnológicas o de sistemas que nos ayudan a desarrollar ecosistemas de emprendimiento y de innovación que demanda la universidad y un contexto regional. Yo quisiera complementar lo que comenta la doctora. Bueno, algunos datos, ¿no? Existe un índice global de innovación donde se rankea el avance que se tiene en innovación, ¿no? a nivel internacional. Podemos observar por ahí que los países donde más se ejerce la innovación pues son Suiza, Suecia, Estados Unidos, el Reino Unido. ¿Y en dónde está Latinoamérica? Bueno, Chile es el lugar 53, México el 55 por ahí y Bolivia es el 104. Esto nos habla de la pertinencia de que la región se tiene que adherir a una nueva forma de hacer las cosas. Se habla de ciertas megatendencias como proyección especialmente para el año 2030 y hacia adelante, donde se involucran ciertos elementos. Uno de estos pues es el cuidado del medio ambiente, otro tiene que ver con la inteligencia artificial y otro también muy importante y que se tiene que prever es el envejecimiento de la población, ¿no? Está disminuyendo los nacimientos, entonces todo este tipo de elementos son aspectos que nos pueden ayudar a hacer una proyección de lo que viene hacia adelante, ¿no? Y obviamente también de cómo innovar en este aspecto. Hay una publicación por ahí que habla sobre el emprendimiento en Latinoamérica. Bueno, quisiera citar al Monitor Global de Emprendimiento. Nos dice que Latinoamérica es uno de los lugares del mundo donde más se emprende. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de actividad emprendedora entre personas de 18 a 64 años es de las más altas del mundo. Ahí destacan países como Chile, como Ecuador, como Colombia, Guatemala. De hecho, el problema es que no se han hecho muchos reportes de Bolivia, pero en una publicación del 2014 posiciona en un buen lugar, alto a Bolivia a nivel internacional. Bueno, ahora con la pandemia no se recolectaron muchos datos a nivel internacional, de hecho también excluyeron a México, pero es algo importante. Pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? Es decir, mientras por un lado se emprende, es decir, se generan muchos negocios en la región, la innovación es poca. Es decir, se emprende mucho, pero se innova poco.
Entonces, esta es un área de oportunidad para la región donde debe de intervenir la universidad, ¿no? Hay una teoría que se llama de la triple hélice, donde se habla que para que se lleve a cabo la competitividad, en especial la innovación, debe de intervenir lo que es el gobierno, las empresas y también la universidad. Entonces, nosotros como académicos debemos de reflexionar sobre cuál es nuestro papel en la sociedad y cómo podemos beneficiar para formar emprendedores, pero también para beneficiar a las empresas que ya existen. Es decir, innovación y emprendimiento no son conceptos que se excluyen, sino más bien que están integrados, ¿no? Y que forman parte de un elemento que lo que dice la doctora Madrigal, que es un ecosistema emprendedor. También este índice global de emprendimiento, de innovación, perdón, también habla de los clústeres a nivel internacional y pone por ahí, bueno, podemos ubicar a Silicon Valley, ¿no? En California y otros más en Europa y en Asia. Sin embargo, no existe algo similar o de ese nivel en Latinoamérica. Entonces creo que esa es un área de oportunidad en la que debemos de pensar, no solamente los académicos, sino también para promover políticas públicas orientadas hacia eso. Si tuviéramos que, por ejemplo, sugerir para los micro, pequeños o medianos empresarios, bueno, el tema dentro de lo que es la innovación, cuando hablamos de innovación, crear nuevas cosas, la creatividad es algo importante. ¿Cómo podríamos, qué sugerencias podríamos brindar para, no sé, herramientas o estrategias para poder desarrollar la innovación? Mire, gracias. En este caso, nosotros hemos trabajado un tema que le llamamos la fórmula del líder emprendedor, donde cambiamos otro paradigma de queremos que el alumno sea emprendedor, pero se nos olvida desarrollarle esas habilidades elementales que es la creatividad, la innovación. Ya que eres creativo, innovas y luego te vas a emprender esa innovación que hiciste, y luego regresamos también con un tema de liderazgo que le da seguridad, que le da las capacidades y habilidades de formar equipo, de hacer coaliciones o de formar redes de colaboración más que coaliciones. Entonces le llamamos la fórmula del líder emprendedor, pero esto implica también un reto, ya lo decía Marcos, de el rol de la universidad en su contexto local. ¿Dónde está? ¿Qué negocios hay alrededor? ¿Qué redes de colaboración tiene? ¿Qué formas de vinculación? Y si antes se hablaba de la triple hélice, luego de la cuarta hélice, y hoy en día se habla de la pentahélice, donde tenemos 5 actores importantes para formar emprendedores, y que los hay y están trabajando: universidades, políticas públicas, empresas, centros de investigación, la sociedad civil y problemas específicos que tiene la sociedad. Entonces, si sumamos estos 5 actores elementales que implica la pentahélice, pero que también, si analizamos los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, el medio ambiente es un problema que ya lo tenemos en todo el mundo, entonces todos debemos de trabajar. Y el emprendimiento también es un fenómeno mundial, porque con ello se han dado políticas de gobierno. Hay políticas, inclusive hasta una ley de emprendimiento. Varios países ya la tienen, la Comunidad Económica Europea empezó, lo tienen en Latinoamérica, lo tenemos en México, vamos de lo general a lo particular. Entonces, donde cada día nos dicen de diferentes perspectivas la importancia que hay y el impacto económico que generan los emprendedores o generan los sistemas de emprendimiento, y con ello las grandes corporaciones que ayudan y coadyuvan para el desarrollo local. Muchísimas gracias. Doctor, por favor. Quisiera retomarlo. Bueno, había ahorita comentado sobre
lo importante que es el emprendimiento en Latinoamérica, ¿no? Que Latinoamérica se ha destacado por tener una actividad emprendedora muy alta, es decir, que un porcentaje muy importante de la población emprende en nuestros países latinoamericanos, pero hay que ver por qué lo hacen. Bueno, tenemos por un lado una fortaleza, se emprende, ¿no? Existe esa actividad. Nos falta un poco más estudiar por qué. Bueno, alguna de las hipótesis es que se emprende porque falta de empleo. Entonces el emprendimiento se está viendo como una alternativa más, ¿no? Como el autoempleo. Sin embargo, algunos teóricos sostienen que lo ideal sería que se emprendiera por pasión, por gusto, no por necesidad. Por otro lado, el Monitor Global de Emprendimientos encontró que en Latinoamérica uno de los, vamos a decir, de los elementos que han estado asociados de manera significativa con el hecho de que se emprenda de manera importante ha sido la participación de las universidades. Por ejemplo, en varios países de Latinoamérica, y cada vez más está en ascenso, los programas de emprendimiento dentro de las diferentes carreras universitarias se están convirtiendo en algo transversal. Es decir, que puedes estudiar para medicina, puedes estudiar para enfermería, puedes estudiar para administración y todos llevan clase de emprendimiento. Entonces esto poco a poco ha tenido un impacto positivo, donde, como dice la doctora Madrigal, se fomentan el espíritu emprendedor, es decir, la intención para emprender, pero también se fomentan ciertas capacidades que se requieren, porque la intención no es suficiente, la intención tiene que ir acompañada de ciertas habilidades, tanto blandas principalmente, pero también técnicas, es decir, no solamente basta con la intención, tiene que ir acompañado con todo esto que estamos hablando, desde que la persona debe tener una propensión al riesgo, debe de tener un ejercicio de liderazgo, inteligencia emocional, capacidad de coaching, y esto también, pues, conocimiento, por ejemplo, para elaborar un plan de negocios, ¿no? Para poder hacer corridas financieras, contabilidad, etcétera. Todos estos elementos, gracias afortunadamente a la intervención de la universidad, pueden apropiarse, puede dispersarse, vamos, diseminarse. ¿Por qué? Porque lo postulamos en el libro, una de las variables también que son muy importantes para el desarrollo del emprendimiento es la gestión del conocimiento. Es decir, que el conocimiento tácito se convierta en explícito. Y entonces, ¿qué recomendaríamos a un microempresario? Pues comenzar con lo más barato. ¿Y qué es lo más barato? Comercializar con intangibles. Habíamos hablado de las megatendencias, ¿no? Y que el conocimiento, bueno, ya lo decían desde los años 50, que el conocimiento se ha convertido en uno de los principales activos de la sociedad. Entonces, ¿qué mejor que emprender a través de conocimiento? Por ejemplo, pensemos, un médico está comercializando con sus conocimientos, está resolviendo problemas reales, pero a su vez no necesita una gran inversión, solamente necesita un consultorio. Entonces, así como puso ese ejemplo, podemos ver el caso de diferentes profesionistas u otras personas que tengan diferentes capacidades técnicas, donde a través del empleo de sus conocimientos puedan solucionar problemas y a su vez puedan hacer una carrera a través de un emprendimiento basado en intangibles, venta de intangibles, que sería, pues, hacia donde nos está conduciendo esta... Muchísimas gracias, doctora Madrigal, doctor Marco. Realmente el tiempo nos ha quedado demasiado corto para un tema tan interesante. En tal sentido, ya para ir culminando nuestra entrevista, queremos cederles la palabra de manera, si nos pueden hacer un comentario conclusivo sobre la temática que hemos abordado el día de hoy. Doctora Madrigal. Gracias. Yo creo que el emprendimiento en América Latina es un tema hermoso, es un tema retador, pero sí cambiar ese paradigma de identificar y conocer las habilidades emprendedoras de los estudiantes. Estando en New Media en Vancouver, Canadá, yo le preguntaba a un diseñador, digo, ¿y qué sigue después de este proyecto? Porque me comentaron que acababa de vender un proyecto en tantos miles de dólares, millones en aquel entonces. Dice, pues termino esto y vendo el otro. Y aquí en Latinoamérica queremos formar emprendedores, pero el hombre orquesta, que diseña la idea, que la implemente, que la pruebe esto, ¿no? Por eso es necesario los ecosistemas, por eso es necesario las políticas para gestionar el conocimiento,
para capacitarlos, para entrenarlos. Y el libro que tenemos a las manos, en forma espiral, te va diciendo los pasos que tienes que hacer para formar emprendedores y para ser emprendedores. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Marco, para ir cerrando las ideas finales. Bueno, considero en términos conclusivos que el emprendimiento hoy y en el pasado y a lo largo de la historia ha sido una herramienta muy valiosa para sacar adelante a la sociedad. Hoy en día, en una sociedad que se encuentra en medio, pues saliendo de una pandemia, podemos ver que hubo lamentablemente muchas empresas, no les fue bien, ¿no? No pudieron adaptarse. Sin embargo, hubo otros que detectaron ciertas necesidades y se adaptaron. Según el darwinismo social, el organismo, o vamos a decir, pues los entes sociales que no se adaptan a los cambios, pues fallecen. Aterrizando esto al emprendimiento, pues tenemos que tener la capacidad de observar nuestro entorno, tratar de identificar las oportunidades para emprender, las cuales están ahí. Algunos podemos entrar en un debate si existen o son influenciadas esas necesidades o esas oportunidades, pero bueno, sin entrar ahí, las oportunidades están ahí. Los estudiantes tienen muchas ideas. Una invitación sería a los docentes fomentar esas ideas o apoyar a los estudiantes en esas ideas, permitirles que ellos puedan participar, empoderar a nuestros estudiantes, así como podemos hablar de que buscamos que nuestra forma de pensar cambie. También pues los académicos debemos de cambiar para formar otro tipo de ciudadano que se logre adaptar a estas circunstancias, un ciudadano, un profesionista empoderado, un profesionista con un alto nivel de inteligencia emocional, un profesionista líder. Y afortunadamente nosotros que estamos en la academia podemos ver con agrado que la universidad puede hacer una gran aportación para el emprendimiento. Muchísimas gracias, doctor Marco, doctora Berta. Les agradecemos por su valioso tiempo y por habernos compartido su perspectiva en términos de emprendimiento, en términos de innovación en la cuarta revolución industrial, tal cual titula su libro que han publicado. ¿Dónde podríamos conseguir el libro? Bueno, estamos en Bolivia. El libro es de editorial McGraw-Hill. ¿Hay alguna manera de poder adquirirlo de manera online, no sé, o tenemos que hacer alguna solicitud? El libro está impreso y también está online. Si ustedes nos lo solicitan, ya sea al doctor Marcos y una servidora, con gusto podemos enviárselos o darles una clave de acceso al libro. Así es. Nos pueden escribir, pero en mi caso... Entonces podemos adquirirlo también de manera... Así es. Doctor. Sí, bueno, si alguien quiere adquirirlo, mi correo es marco.nunes@ipson.edu.mx y con gusto se los haré llegar. Igual madrigal@cusur.udg.mx. Muchísimas gracias, estimados doctores. Con esto hemos culminado nuestro programa del día de hoy, donde hemos estado hablando del emprendimiento, la innovación en la cuarta revolución industrial. Y tiene este nombre porque básicamente estamos en la era de la tecnología, de la inteligencia artificial, en la era del Internet de las cosas. Hoy en día, y no solamente es el presente, sino es el futuro, esto exige nuevas formas de organización, nuevas formas de pasar clases, ¿no es cierto? Hay un rol bastante importante para las universidades, que es desarrollar nuevas capacidades. Y esas capacidades fundamentalmente están orientadas a lo que son las habilidades blandas, a lo que es la resolución, visualización de problemas, solución de esos problemas y sobre todo el trabajo en equipo, ¿no? Creo que son capacidades que como universidad debemos desarrollar y desde luego siempre brindando las oportunidades
para que los emprendedores que no nacen puedan desarrollarse. Muchísimas gracias, les agradecemos y los invitamos el próximo sábado a las 20 horas y el reprise del domingo en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias. Economía y Negocios llegó gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.